grande, ha sido vasta y bueno, pues también quiero bendecir al Señor porque hoy mi mamá está cumpliendo un año más y eso me llena de mucho gozo, de mucha alegría, hermanos. Y la bondad de Dios, definitivamente, la bondad de Dios. Y bueno, pues también estoy contento porque pues abrimos hoy, ¿verdad? Esta semana de meditación previo a la Cena del Señor y en años pasados se decía, pues es la semana de consagración, pero realmente todos los días debían ser de consagración. Nuestras vidas tendrían que estar consagradas diariamente a nuestro Dios. ¿Por qué solamente dejar una semana pues, para ese propósito, verdad? Creo que lo importante es que lo podamos hacer constantemente. Y esa es la invitación que nos hace Dios, ese es el exhorto que nos hace también nuestro Padre Celestial. El día de hoy vamos con la ayuda del Señor, a poder analizar una enseñanza que, que creo que es muy importante para nosotros y que justamente lo que acaba de hacer mi hermano Arturo, apoyando este canto, ha sido como un preámbulo precisamente para lo que vamos a analizar. El canto decía que Jesús, siendo en forma de Dios, tomó la semejanza de hombres. Asimismo se humilló, se despojó de sí mismo para tomar la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, vivió entre nosotros. Se humilló y se entregó tomando forma de siervo para su vida dejar ahí y terminar en una cruz por nosotros, hermanos. Eso, eso realmente nos correspondía a nosotros. El, el tener ese final nos toca o nos tocaba a nosotros, no a él. Y el hecho de que él asumiera esa eh, condición por voluntad propia, hermanos, nos habla de un amor inmensurable, un amor que no podemos ni siquiera alcanzar a entender del todo nosotros. El tema que vamos a revisar el día de hoy, hermanos, lleva por título, Te daré mi túnica. Te daré mi túnica y esto es eh, constatar la promesa de Dios en el tema de la vestidura. Le voy a pedir a usted que pueda tener a la mano su escritura para que podamos revisar algunos pasajes juntos. En primer lugar, me gustaría que usted pudiera localizar la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 verso 18. Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 3 verso 18. Y si alguno de ustedes encuentra el pasaje y quisiera darle lectura, abra su micrófono, por favor, y ayúdenos a leerlo. Sobre todo la primera parte es en la que queremos destacar ahorita. Adelante, mis hermanos. Pasa vos, hermano. Es primera de Pedro 3:18, ¿verdad? Efectivamente, hermana Beni. Sí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Beni. Dice ahí, porque Cristo murió. ¿Cuántas veces murió, hermanos? Dice ahí, una sola vez y para siempre. Y lo que viene a continuación es lo sublime de esto. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para que se cumpliera un propósito muy, muy, muy especial, para llevarnos a Dios. Quiere decir que no había otra forma, no había otra alternativa, no había otro camino, ¿verdad? El justo tenía que morir por los injustos. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener ese acceso nosotros, para que pudiéramos llegar directamente a Dios.
Entonces, el día de hoy, ese sacrificio que hizo Cristo sigue teniendo la misma validez, porque dice ahí que murió por los pecados una sola vez y para siempre, para siempre. O sea, imagínense cuántos pecados hubo antes de Cristo, durante el tiempo de Cristo y de ahí para acá cuánto ha habido y lo que todavía vendrá y no se necesita otro sacrificio. No, no se requiere que otra vez el Señor venga y sea crucificado. Una sola vez y para siempre el sacrificio perfecto que hizo el Señor. Para que todos los injustos, hermanos, todos los que han nacido y los que habrán de nacer, todos puedan ser llevados al Padre. Eso es algo maravilloso. Eso es algo grandioso que muchos no alcanzamos a comprender todavía, que no alcanzamos a entender la magnitud de lo que implica esto. En ocasiones, eh, como que vamos viviendo de una manera, ¿cómo decir? Como muy ligera, como no poniendo atención a los detalles. Esto es algo simplemente grandioso, grandioso, ¿no? Lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, el alcance, la magnitud que eso tiene hasta el día de hoy es algo que no se da todos los días, ¿verdad? Es algo inmenso, infinitamente grande. Déjeme contarle algo. No sé si en algún momento usted ha sido invitado a algún lugar donde hay como reglas estrictas para la indumentaria, ¿verdad? Para que nosotros podamos acceder a algún lugar. Se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Eh, no sé si a usted le ha tocado eh, que ya estando a la puerta, ya por acceder al lugar, de repente alguien no cumple con los requerimientos y le nieguen el acceso. Es una situación un tanto penosa para quien se ve eh, ahí pasando por ese suceso, ¿no? Que le digan, ¿sabes qué? No puedes entrar porque el requisito era venir de esta forma, ¿no? Vestido de esta manera, por reglas de etiqueta, por ahí dice, ¿no? Reglas de etiqueta, hay que venir así. No sé si a usted le ha tocado ser el rechazado, quizá en alguna situación, pero déjeme comentarle una historia. Había un hombre que estaba en una condición triste porque estaba lisiado, estaba enfermo, él no podía caminar, tenía una lesión de la cintura hacia abajo, por lo tanto, le era complicado poder valerse por sí mismo. Él era huérfano, no tenía familia, realmente no tenía familia, había perdido todo, siendo muy pequeño, incluso no tenía una casa, no tenía quien pudiera responder por él, quien pudiera brindarle seguridad, apoyo. Y vivía como arrimado en un lugar, por si fuera poco, ¿no? Vivía como arrimado en un lugar. O sea, era una situación realmente lamentable, una situación que ninguno de nosotros quisiéramos haber pasado o que alguno de nuestros seres amados puedan pasar. Era una condición triste y deplorable. Para colmo, vivía en un lugar que pues era un lugar de desolación, un lugar desértico. El lugar donde vivía este hombre se llamaba Lodebar y, y Lodebar significa el lugar donde el pasto no crece, es decir, un lugar desolado. Por si esto no fuera suficiente, su nombre era Mefiboset y Mefiboset significa
el que esparce vergüenza. Entonces, realmente las condiciones en las que vivía este hombre no eran las mejores, eran tristes, eran complicadas. Ahora, si así era su vida, ¿cómo sería su aspecto? ¿Usted cree que él estaba preocupado por estar bien peinado, por tener una indumentaria eh, planchada todo el tiempo? Si ya de por sí la situación que rodeaba su existencia era complicada, pues seguramente en lo que menos pensaba era en su aspecto. Si era una cuestión quizá hasta de depresión, pues seguramente también su exterior lo reflejaba. Él no tenía nada, no tenía a nadie y mucho menos esperaba algo, ¿eh? Él estaba viviendo por vivir, viviendo por vivir, un día tras otro, un día tras otro, quizá lamentando su condición, lamentando su situación, pero un buen día sucede algo extraordinario que cambia por completo su realidad. Resulta que el hombre más importante de la época, el hombre con más poder, el hombre con más riqueza, lo manda a buscar, lo manda a buscar. Y cuando llegan ante la presencia de Mefiboset y le dicen, ¿sabes qué? El rey ha enviado por ti. Seguramente Mefiboset dijo, ¿cómo que el rey? ¿El rey? ¿El rey me está buscando a mí? ¿Y quién soy yo para que el rey se fije en mí? ¿Quién soy yo para que ese hombre con tal poder, con tal majestad, con tal grandeza, mande por mí? Yo no soy nadie, yo no soy nada y no tengo nada. No, no, simplemente mi cabeza no alcanza a entender cómo el rey me está llamando. ¿Acaso se trata de una broma? ¿Están jugando conmigo? No, el rey mandó por ti. Y dice la historia que Mefiboset se traslada al palacio. Imagínese, llega al palacio rodeado de la guardia ahí, de la guardia real, un lugar que jamás se imaginó que iba a pisar Mefiboset. Nunca pasó por su mente que él iba a estar cruzando el pasillo para llegar a la entrada real del palacio, que iba a traspasar esa entrada y que iba a estar el rey mismo esperando por él para recibirle. Y entonces dice, el encuentro, llega Mefiboset y le dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú me hayas buscado? Si soy peor que un perro muerto, no tengo nada que ofrecer, no tengo nada para dar. Es más, mira cómo vengo. Y lo que hace David es extraordinario, porque le dice, yo me acordé de un pacto, yo hice un pacto, y para honrar ese pacto te voy a redimir a ti. Has estado pasando por una situación bastante difícil, has sido relegado, has sido marginado, has sufrido burlas, humillaciones, te han hecho sentir que no vales nada. Sin embargo, para mí es completamente diferente. ¿Y sabes qué es lo que vamos a hacer? Por principio de cuentas, le vamos a cambiar esa ropa, le vamos a quitar esos harapos,
y te voy a dar vestiduras como las que usan mis hijos, porque a partir de hoy, tú te vas a sentar todos los días en esta mesa, en la mesa del rey, donde se sienta la familia del rey, porque a partir de ahora tú formas parte de mi familia. Oh, qué maravilloso, hermanos. No me imagino la emoción que embargó a Mefiboset de escuchar eso. Te vas a sentar a la mesa del rey. Vas a tener un lugar especial en la mesa del rey todos los días a partir de hoy, como los hijos. Tú también vas a formar parte, como un hijo más. La importancia de cambiar la indumentaria y cambiar el corazón. Otro hombre, otro joven, también teniéndolo todo, un buen día dice, ya, ya, quiero vivir mi vida, quiero experimentar emociones. ¿Sabes qué, papá? No quiero estar más aquí, así que dame lo que me corresponde de mi herencia y yo me voy a ir a emprender vida. Voy a gozar, voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque solo se vive una vez y yo quiero vivir al máximo, ¿no? Y entonces recibe la parte de la herencia y se va, y se va y malgasta como mejor le pareció, de una manera depravada, hasta el último centavo. Y se queda en la ruina. Y entonces cuando está en esa situación tan vil, porque está rodeado de cerdos, en medio del estiércol de los cerdos, viendo cómo se revuelcan aquí y comen allá, y él dice, híjole, si pudiera hasta me comería eso que se están comiendo los cerdos. ¿A qué estado tan deplorable llegó? ¿No? Un estado mental terrible, espiritual no se diga, y físico peor tantito. Y entonces se acuerda y dice, no, voy a regresar con mi padre. Le voy a pedir perdón a mi padre y le voy a decir que me trate como uno de sus siervos, porque ya no soy digno de ser llamado su hijo. Y dirige sus pasos a, a buscar el retorno a casa. Y dice la palabra que el papá todos los días, sin excepción, se asomaba a ver en qué momento le veía venir. Y justamente cuando a lo lejos se vislumbra las, la silueta del hijo, un padre siempre sabe quién es su hijo. Siempre. Un padre siempre va a decir, mi hijo es ese. No importa cómo venga, no importa cómo esté, no importa cuánto tiempo haya pasado, un padre siempre va a buscar a su hijo. Y entonces cuando lo ve a lo lejos, inmediatamente dice, ese es. Y sale corriendo con todas sus fuerzas al encuentro. Y lo primero que hace es arrojarse a sus brazos, estrecharlo fuerte. No le importó cómo olía, no le importó cómo venía, no importó que se ensuciara, no le importó absolutamente nada de eso. Lo abrazó con un amor inmenso. Y el hijo empieza a decir, papá, perdóname porque he pecado. Y le dice, eres mi hijo. Y le dice a su gente, cámbienle la ropa, póngale un anillo, hacenlo. Maravilloso, hermanos. Simplemente maravilloso. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque en muchas ocasiones la vestimenta
habla mucho de quiénes somos o en qué condición estamos. La palabra nos dice en, en reiterados textos que tenemos que revestirnos, que tenemos que cambiar el viejo hombre y ponernos uno nuevo, ¿no? Revestirnos de un nuevo hombre. Debemos lavar nuestras vestiduras. Y el libro de el Apocalipsis nos dice que las vestiduras serán blancas, serán cambiadas nuestras vestiduras por unas vestiduras blancas. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto que estamos hablando con respecto al título de nuestro tema que decía, te daré mi túnica? Es una promesa de Dios. ¿Qué túnica? ¿Qué vestidura es la que el Señor promete darnos a nosotros? Bueno, mire, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús tenía ropa, por supuesto, eran túnicas, pero la túnica de Jesús era particularmente especial porque todas las túnicas que ocupaban los hombres de su tiempo eran de dos piezas, eran de dos piezas que estaban unidas por los hombros y por los costados, cosidas, unidas o remendadas, como de repente decimos nosotros. Pero la vestidura de Jesús era de una sola pieza, era tejida, de una sola pieza completa. Y este tipo de vestiduras no la tenía cualquier persona. Era especial, era de una sola pieza. Así como Jesús era de una sola pieza. Un hombre íntegro, cabal en todos los aspectos de su vida. Que cuando le maldecía no regresaban las maldiciones. Que cuando le escupían tampoco vociferaba en contra. Que cuando lo golpeaban no estaba respondiendo de la misma forma. Era de una sola pieza. Que lo que decía, sus hechos lo avalaban. Por eso la gente que le escuchaba decía, no, es que este no es como todos los otros que hemos escuchado, que hemos conocido. Este particularmente habla como quien realmente tiene autoridad. Este sí es de una sola pieza. ¿Por qué cuando el Señor Jesús está en la cruz, por qué los, los guardias echan hasta suertes para quedarse con su indumentaria? Precisamente porque no era cualquier prenda, tenía un valor y ellos lo sabían. Y hablando de este tema, de, de lo que es la indumentaria de una sola pieza de Jesús, haciendo una semejanza a lo que era su vida era de una sola pieza, hablando de integridad, hablando de dignidad, hablando de santidad, de una sola pieza. La vida de Jesús, todo el tiempo que él estuvo caminando en la tierra, fue una vida que estaba alineada a la voluntad del Padre. Acompáñeme, por favor, a revisar el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19. Nuevamente, quien lo pueda encontrar, por favor, ayúdeme a leer. Amén. Juan Adelante. 5:19 Sí, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vida alineada completamente a la voluntad del Padre, en perfecta sincronía. Todo lo que el Hijo hace es también porque el Padre lo hace. No hace nada por sí mismo. Era de una sola pieza. Así como su indumentaria física era de una sola pieza, el carácter de Jesús. Alineado completamente a la voluntad del Padre. No había costuras, no había remiendos. El carácter de Jesús era cabal, de integridad. Cuando Jesús está en la cruz, hermanos, esa túnica de dignidad fue quitada. Por su propia voluntad fue quitada. Para intercambiarla por una túnica de indignidad, una túnica de pecado y de vergüenza. Usted debe saber que cuando Jesús estaba en la cruz y justamente echaron suertes por su indumentaria, el Señor fue despojado de su ropa, el Señor quedó desnudo en la cruz. El día de hoy nosotros vemos imágenes donde está cubierto, ¿verdad? Donde tiene ahí un trozo de tela que le cubre, pero en la cruz no fue así. En la cruz él estaba completamente expuesto. Por eso era un hecho tan avergonzante. Por eso era una situación tan penosa, la muerte de cruz, que estaba reservada única y exclusivamente para los peores malhechores que había en su época. ¿Por qué? Porque tenían que recibir el escarnio público. Tenían que ser envilecidos, expuestos completamente delante de toda la gente, sufrir la burla, la humillación, la mayor humillación. Bueno, pues eso fue lo que hizo el Señor cuando se colocó en esa cruz que no le correspondía. Ponerse esa túnica de la desnudez, esa túnica de la vergüenza, esa túnica de la indignidad. Estaba vestido con la túnica del pecado, hermanos. Cambió la túnica de la santidad por la túnica del pecado. Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice? Sí, 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Amén. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, estando en el madero, para que nosotros pudiéramos morir a los pecados y pudiéramos vivir en justicia. Él decidió, hermanos, ponerse ese vestido de pecado, de indignidad, de vergüenza. Él nos cambió la vestimenta, hermanos. Esa túnica que él llevaba,
que era de una sola pieza y que reflejaba su carácter, que reflejaba su integridad, que reflejaba su conexión con el Padre, hermanos. Esa túnica el Señor se la quitó para dárnosla a nosotros. El justo murió por los injustos. El que era digno de llevar esa prenda se la quitó para dárnosla a nosotros, hermanos. Y tomó la que nosotros teníamos, toda manchada, toda rota, harapienta, llena de dolor, llena de tristeza, de sufrimiento, de indignidad, de pecado, de vileza. Él se la colocó, hermanos, en la cruz, para que nosotros el día de hoy pudiéramos acceder a sentarnos a sentarnos a la mesa del Rey. Así como aquel que lo había perdido todo, que no tenía acceso a nada, que no tenía la oportunidad de aspirar siquiera o de soñar con algo mayor. Y el Rey lo llamó y le cambió las vestiduras y le cambió la vida. Lo mismo hizo el Señor Jesús con nosotros. En la situación en la que estábamos, hundidos en el pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor tuvo a bien ir allá y traernos, lavarnos y cambiarnos para decirnos a partir de hoy, tú te sentarás en mi mesa todos los días, así como los hijos, porque a partir de hoy tú formas parte de mis hijos. Eso es lo más grandioso que nos pudo pasar. Eso es lo más maravilloso que pudo llegar a nuestra vida. Que el Señor, que el Señor quisiera cambiarnos la vestidura. ¿Por qué? Porque Él honra los pactos. Porque Él honra su palabra. Él ha hecho un pacto con nosotros, con el hombre, y Él permanece fiel a ese pacto, aun y cuando usted y yo no, aun y cuando esa túnica que nos ha sido puesta de dignidad, en muchas de las ocasiones nos encargamos de ensuciarla, de tirarnos al piso y revolvernos ahí y ensuciarla. Él la sigue lavando, nos sigue purificando, nos sigue santificando. Él sigue haciendo esa labor, ¿no? Honrando esa promesa de darnos su túnica, de cambiar nuestra condición, de cambiar nuestra situación. El punto es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hemos tenido un año, por la gracia de Dios, desde la última vez que participamos de la cena. ¿Qué ha pasado en ese año?
te quitaste nuevamente ese vestido para ir a buscar ahí entre la ropa sucia. A veces sucede así, está el bote de la ropa sucia y ahí está una playera que nos gusta mucho o un pantalón. Y aún y cuando está la ropa limpia aquí, vamos a buscar ahí en el bote, empezamos a sacar la ropa y es que aquí está. Y otra vez me la vuelvo a poner. ¿Será que eso hemos hecho en este año? Ir a hurgar ahí en el bote de la ropa, a tratar de encontrar nuevamente esa prenda que tanto nos gustaba o que todavía nos gusta y rechazar la que nos ha sido otorgada. El Señor se ha encargado de darnos la vestimenta adecuada, hermanos, para poder acceder a esa reunión exclusiva, porque es exclusiva, solamente está reservada para los hijos. Esa mesa está preparada para los hijos nada más. Es importantísima. Y el Señor nos ha dado todo para que nosotros podamos participar. Lo que nos corresponde hacer nada más es portarnos a la altura de una sola pieza, ser de una sola pieza también. Ella lo hizo todo, hermanos. Lo hizo por ti y lo ha hecho por mí. Gloria al nombre del Señor por siempre, hermanos. Porque, porque decidió cambiarnos, porque decidió revestirnos. Así que honremos al que nos ha brindado esa gracia de cambiar nuestros vestidos. Deseo que Dios les bendiga a todos, hermanos, y que podamos participar de esta fiesta, todos vestidos de etiqueta, con la ropa que el Señor nos ha dado. Paso a vosotros. Gracias.